en un serio problema. Luis Vargas Valdivia, ex procurador de la República, está con nosotros en la noche. ¿En qué otro problema se ha metido el presidente si es que se llega a corroborar esta denuncia periodística? Gracias. Bueno, aparte de un nuevo delito contra la administración de justicia, encubrimiento personal, permitir la fuga de una persona buscada por la justicia, también es responsable o sería responsable del delito contra la fe pública, falsificación de documentos, ¿cierto? Y además es falsificación de documentos públicos, que en este caso tiene una pena máxima de 10 años. No olvidemos nuevamente, Mayra, lo que siempre hemos conversado, ¿no? Ya desde el año 2003 en el Perú las penas se suman, no se subsumen, sino que se suman. El presidente de la República a esas alturas ya tiene más de 30 años, que es el máximo que permite el ordenamiento legal penal peruano para imponer una sanción. Todos los actos delictivos en los que se encontraría seriamente involucrado, ¿no? Y esto es especialmente grave porque es un hecho que demuestra nuevamente cómo el presidente de la República viene utilizando el poder, ¿cierto?, que el Estado, que la ciudadanía le ha conferido para entorpecer las investigaciones en provecho propio. Yo no sé si me equivoque, doctor Vargas Valdivia, pero al margen del costo, porque por ahí se dice cuánto cuesta trasladar, cuánto de combustible o a cuánto equivale, digamos, el vuelo de una persona de tal destino a tal otro en un avión con esas características. Aquí lo que parece ser más serio es cómo se utiliza todo el aparato del Estado, incluyendo a la Fuerza Aérea y al personal de la Casa Militar para encubrir una irregularidad de esta naturaleza. Y a eso me parece que apunta su análisis sobre la gravedad del tema. Es el uso del poder, porque no hay ningún otro ciudadano en este país que pueda movilizar un avión y hacer que se coloque a una persona que aparentemente no existe dentro del avión, a un fantasma por lo pronto, si queremos pensar bien, y a un prófugo de la justicia, si queremos pensar mal. Claro, mire usted, va a ir el símil, por ejemplo, con el exministro de Defensa, ¿no es cierto?, que subió también a un avión de la FAP a su familia para pasearlas. Él pretendió justificar esto diciendo pues, que es el día que le tocaba que sus hijas lo visitaran y ya, pues, es así, pues, no son bienes públicos. Y ahí hay una investigación por delito de peculado. Él dice en el caso del presidente que el presidente está utilizando el avión, ¿no es cierto?, para sustraer de la justicia a personas involucradas en investigaciones que lo afectan a él directamente. Es el mismo caso de su cuñada hija, en la que utilizando él el cargo, se valió nuevamente de la Casa Militar para impedir el acceso a los fiscales al de la Casa Militar. Eso, claro, trae una serie de responsabilidades, no solo por parte del presidente, sino por todos aquellos que se han prestado para ello, ¿no? A eso iba. Pues, el jefe de la Casa Militar bien va a tener que asumir la responsabilidad penal si es que la Fiscalía encuentra que en efecto él también ha participado, porque ninguno de ellos puede argumentar que está actuando en cumplimiento de una orden. Correcto. Doctor Vargas Valdivia, tengo que ir a otro punto porque esta información fue revelada en el contexto, además, de una columna que publica el periodista Ricardo Uceda, en el que se desliza que la Fiscalía, o se señala que la Fiscalía estaría ya elaborando una denuncia constitucional en contra del presidente de la República y que esta sería presentada ante el Congreso a mediados de octubre, que es una posibilidad que en algún momento usted y yo hemos conversado. Son varios los delitos o los casos a partir de los cuales la Fiscalía tendría los argumentos para hacer esta denuncia. Vamos con la primera, la destitución del ex procurador Daniel Soria. Correcto, una destitución que quedó en el aire, que no ha sido aclarada. Soria continúa litigando para lo que él considera, para ser resarcido en su derecho de lo que él considera fue una destitución ilegal. Segundo, encubrimiento a los prófugos, Bruno Pacheco, Juan Silva y ahora se sumaría Fray Vázquez. Son tres.
Tercero, la destitución de Mariano González como ministro del Interior. ¿Por qué fue destituido Mariano González? No olvidar, porque él formó el equipo especial contra la corrupción. Y eso no le gustó al presidente, sacó al ministro. 4, hostigamiento al general Harvey Colchado, nombrado además por la fiscal, jefe policial del equipo contra la corrupción y el encargado de buscar a los prófugos antes mencionados. 5, el impedimento a los fiscales de arrestar a su cuñada. También el incidente famoso en Palacio de Gobierno. 6, la designación de Willy Huerta en el Ministerio del Interior para entorpecer la labor fiscal. El ministro que ha pasado por agua tibia en el Congreso y que se ha librado de una censura que volverá a votarse mañana. Y 7, la presunta fuga de Fray Vázquez en el avión presidencial. ¿Usted considera que hay razones suficientes y que el procedimiento sería el correcto, desde que es viable que la Fiscalía haga esto con resultados en el Parlamento? Sí, como recordará usted, Mávila, ya en varias oportunidades hemos conversado respecto de esa posibilidad, ¿no? Más recordar que la última vez le mencioné de que 3 semanas antes me hubiera preguntado lo mismo y yo le hubiera dicho que no se podía, pero claro, las cosas han desenvuelto al momento tal en el que considero de que sí es posible que la fiscal de la Nación presente una acusación constitucional contra el presidente de la República, no solo por la comisión de estos delitos, sino por la comisión de los otros delitos en los que también estaría involucrado y en los que está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, ¿cierto? Entonces, claro, y como conversamos con usted, y muy bien, y lo dice muy bien Ricardo Uceda, ahí hay, yo creo que básicamente 2 posibilidades, ¿no? Uno, que el Congreso acepte la acusación constitucional, ¿no? Y, bueno, cese al presidente, levante el fuero y lo ponga a disposición de la Fiscalía a efectos de que sea procesado. Y 2, el más probable, lamentablemente, es que el Congreso no admita a trámite o no se obtengan los votos que permitan sustentar la acusación constitucional. Bien, le cuento, doctor, perdóneme la interrupción, le cuento que está con nosotros aquí en los estudios también el doctor Urbiola, nos acompaña, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional porque es un tema que tiene que ver con la inaplicación de un artículo que es el que protege al presidente, ¿no? Lo protege y uno dice, caramba, está bien que se proteja al presidente, pero hay límites. ¿Qué pasa si mañana vemos al presidente directamente agrediendo a una persona, por ejemplo, ¿no? O cometiendo un delito en flagrancia? La Constitución nos condena a tener a esta persona que acomete delitos con flagrancia como mandatario. Entonces, la pregunta es, ahora se la traslado para escuchar también los argumentos desde el análisis de la Constitución. Doctor Urbiola, ¿sería posible, y esto podría tener un eco, la inaplicación del 117 en el Congreso a pedido de la acusación que hiciera la fiscal? Inaplicación no, porque es una disposición de la Constitución. Antes quiero expresar mi saludo al doctor Vargas y gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Quiero destacar primero, Mávila, que la labor del Ministerio Público a cargo de la fiscal Benavides es encomiable y creo que todos los peruanos debemos apoyar justamente esa labor, porque creo que está revalorizando la función que cumple el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, y que además debe iniciar investigaciones desde el inicio mismo o desde el momento mismo en que conoce la comisión de un delito. Y es evidente que todos los delitos que han sido analizados desde el punto de vista penal por el doctor Vargas, con toda la experiencia y el conocimiento que tiene en esta materia y que configuran evidentemente muchos delitos, pueden dar curso más tarde a una acusación conforme al artículo, los artículos pertinentes del Código, pero lamentablemente nos encontramos con una barrera que es el artículo 117 de la Constitución, que permite solamente 4 delitos, que son traición a la patria. Claro, tengo acá, ¿no? Impedir las elecciones. Impedir las elecciones, impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, sí, y la disolución del Congreso, son 4. De modo distinto a lo que prevé la Constitución. Ahora, le pregunto a los dos, les planteo esto. Este es un caso nuevo para la jurisprudencia en nuestro país. Es la primera vez que la Fiscalía inicia
una investigación con el presidente en el ejercicio de su función. Está en el poder y es precisamente eso, creo que le da mayor valor. Y es la primera vez que la investigación tiene que hacerse con alguien que maneja el aparato del Estado y, como hemos visto, aparentemente, vamos a ponerlo en condicional, está obstruyendo la justicia usando esos recursos del Estado, que son recursos de todos. Se plantean 3 escenarios, por lo menos desde el primer análisis. Número 1, que la vacancia, que finalmente este pronunciamiento de la fiscal, esta decisión de la fiscal de decir, bueno, acá está, hasta aquí llegué yo. Consideren ustedes si el presidente debe ser o no vacado, que se apruebe esa vacancia, esto se resuelve en 15 días, ahí tenemos la gráfica, y se necesitan 87 votos. Escenario 2, que proceda la acusación constitucional y que el Congreso diga, ok, necesitamos 65 votos o mayoría simple. Esto tomaría 2 meses aproximadamente desde que llega la acusación hasta que se produce la votación. Tercer escenario, que el Congreso diga, gracias fiscal, pero nos abstenemos de darle curso. ¿Qué creen ustedes que hará este Congreso? Este Congreso que tiene niños, que tiene aliados, con un presidente en el poder. Doctor Vargas Valdivia. Luego, o lo dejo terminar mejor al doctor Urbiola, sí, y luego le doy la palabra al doctor Aquí hay que aclarar algo. No sabemos cuál va a ser en realidad lo que va a pedir la Fiscalía de la Nación al Parlamento. Si va a ser una acusación, que creo que no, porque la acusación solo podría producirse en la medida en que se haya concluido una investigación preparatoria, que no se ha iniciado. Estamos en investigación preliminar y creo que en eso nos tiene que confirmar el doctor Vargas. Estamos en el curso de... Pero si quisiera avanzar a la preparatoria, ¿le podría pedir al Congreso, por ejemplo, que levante protección? Pero eso no se tramitaría como una acusación, entiendo, sino en todo caso para ir acomodando nuestra legislación, y eso lo puede hacer el Congreso modificando su reglamento, podría atender esta solicitud del Ministerio Público para que se le autorice a proseguir la investigación ya como investigación preparatoria, por ejemplo, a fin de que le permita hacer una serie de apremios que no los puede hacer en este momento. Impedir la salida del país del presidente, Podría ser. Hay que tener en cuenta, Mávila, que hemos avanzado bastante, porque recordará el doctor Vargas y usted, Mávila, que hasta enero de este año la Fiscalía había tomado decisiones que impedían la investigación y la continuación de la investigación. No obstante ello, abrió investigación preliminar, pero la suspendió. Y felizmente el actual fiscal de la Nación ha iniciado la investigación con muy buen criterio. Yo en enero de este año, a raíz de esa decisión, escribí un artículo en Gaceta Constitucional donde establecía que sí se podía iniciar una investigación al presidente de la República durante sus funciones. Felizmente eso se ha concretado. Ese es un gran avance. Claro, pero ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Y yo creo que el Congreso de la República, más que autorizar la acusación porque no se ha terminado la investigación preparatoria, podría autorizar para que continúe la investigación preparatoria. Eso creo que podría permitir que se avance en la investigación y se logre un objetivo de la justicia penal, que es llegar a la verdad. Correcto. Porque hay que tener en cuenta que la investigación no necesariamente nos conduce a una acusación, podría ser todo lo contrario, a exculpar a la persona o a decir que no ha habido delito. Eso lo entiendo, pero para que quede claro a nuestros televidentes, y si me permiten un momento pedirle el uso de la palabra al doctor Vargas Valdivia, ¿qué significa para, la mayoría de ciudadanos no tenemos por qué entender preliminar y preparatoria? ¿Qué podría conseguirse si la fiscal le pide al Congreso continuar la investigación, pero requiere, ¿no?, que ya entre a la etapa de preparatoria y, por lo tanto, desblindar parcialmente al presidente? Vamos a ponerlo así para utilizar un término que todos entiendan. ¿Qué medidas se podrían tomar, doctor Vargas Valdivia, en contra del presidente? Por ejemplo. Señora, antes que nada, saludar a mi estimado y respetado amigo, el doctor Urbiola, nos vemos hace un buen tiempo. Quería señalarte que, cuando hablamos de investigación preliminar, investigación preparatoria, la investigación preliminar en realidad es la etapa previa al proceso penal. Es aquella etapa en la que la Fiscalía recibe la comunicación de un posible delito
e inicia investigaciones a efectos de determinar si se puede o se debe iniciar un proceso penal. Cuando la Fiscalía concluye que sí hay elementos para iniciar un proceso penal, que básicamente constituyen ¿en qué? En la posibilidad de imputar a una persona la comisión de un delito y generar en ella consecuencias, ¿no es cierto?, restrictivas a su libertad y a su patrimonio, es que inicia la investigación preparatoria. Lo que pasa es que en nuestro sistema, cuando el fiscal inicia investigación preparatoria, esto es, inicia el proceso, todo lo actuado en la investigación preliminar forma parte de esta investigación preparatoria. Vale, ¿eso qué significaría en la práctica? ¿Qué medidas se podrían adoptar si es que la fiscal dice, bueno, hay mérito, he llegado a la conclusión de que tengo que dar el siguiente paso, pero no puedo continuar la investigación porque la investidura presidencial me pone un muro por delante? Y dependería del Congreso si le permite acceso, ¿no? Si ese muro lo baja, y el presidente puede, por ejemplo, incluso ser ¿podría ser detenido el presidente? No. Pregunto, no podría ser detenido, pero podría impedírsele salir del país, levantarle las comunicaciones. El problema es que si se inicia, si el Congreso autoriza a la fiscal de la Nación a iniciar el proceso penal, quedarían habilitadas todas las normas que el Código Procesal Penal prevé para la aplicación del proceso. Y yo coincido ahí con el doctor Rubio en el sentido de que, claro, la fiscal de la Nación lo que va a pedir al Congreso es autorización para procesar al presidente. Pero el problema de procesar al presidente implica que una vez que el presidente esté procesado, la Fiscalía puede pedir al juez supremo de la investigación preparatoria una serie de medidas cautelares. A eso iba. El Código prevé que van desde medidas cautelares restrictivas de la libertad hasta medidas personales. Es más, por ejemplo, en esta etapa de la investigación preliminar, sin llegar a la investigación preparatoria, ¿qué pasa si la fiscal de la Nación llega a la conclusión de que el presidente de la República está en efecto detrás de este proceso tendiente a destituir al coronel Colchado? ¿Podría la fiscal de la Nación pedir al juez supremo de la investigación preparatoria una medida cautelar, provisional, para que el presidente de la República se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a entorpecer la investigación? Yo creo que sí. ¿Sí, doctor Rubiola? Coincido plenamente, y porque además, si bien es cierto que la Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción no ha generado todavía en nuestro ordenamiento constitucional una modificación de la Constitución que podría generar, por ejemplo, agregar en el 117 la posibilidad de encausar al presidente por otros delitos adicionales a los 4 que ya contempla. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Convención habla de la obstrucción de la justicia y creo que es evidente la comisión de este delito. El artículo 25 dice: cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometan intencionalmente el uso de la fuerza física, amenazas o intimidación o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonios o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención. Queda clarísimo. De tal manera que aquí tenemos la convención que lamentablemente no se puede aplicar porque entra en colisión con el artículo 117, pero creo que es un elemento de juicio que el Congreso podría que considerar para incluirlo en una modificación de su reglamento y establecer la diferencia entre lo que es acusación cuando ya existe una investigación preparatoria culminada o la autorización para que continúe la investigación preparatoria después de haber culminado la investigación preliminar. Claro, al margen de las situaciones legales, este es un caso que decíamos va a reescribir probablemente no solamente capítulos de la legislación peruana en materia de lucha contra la corrupción, probablemente también implique repensar
capítulos de la Constitución Mávila, que tienen que ver con la investidura y el blindaje al presidente. Y es una pena que tengamos que usar la palabra blindaje y no protección de la investidura presidencial. permíteme, Mávila, leer una parte del artículo que escribí en Gaceta Constitucional. Y decía, en tiempos del constitucionalismo, ¿no?, en los que los poderes discrecionales, las inmunidades excesivas y los privilegios anticuados se interpretan restrictivamente o van en camino a su extinción, la fiscal de la nación más bien va en sentido contrario a esta tendencia actual. Lo dije cuando la señora Ábalos archivó o suspendió la investigación. Doctor Vargas Valdivia, nos gana el tiempo. Le dejo los últimos segundos para su comentario final. Sí, bueno, nuevamente, el problema es que, como muy bien lo dice el doctor Rivera, en el Perú estamos en falta. Estamos en falta porque el Congreso intencionalmente está incumpliendo, ¿no?, con la Convención Americana y con la Convención Internacional de Naciones Unidas. Pues claro, el problema que tenemos es, ante esta situación de emergencia, ¿cierto?, la solución es aplicar aquellos principios generales. Y hay un viejo principio general del derecho que señala claramente que el derecho no genera consecuencias ilícitas o no garantiza consecuencias ilícitas. Muy bien. Entonces, este viejo principio lo que nos permite, pues, es reconducir, ¿no es cierto?, la interpretación a efectos de permitir que se lleve a juicio a aquellas personas que, utilizando indebidamente el poder, como es el caso del presidente de la República, hay que decir las cosas como son, viene obstaculizando constantemente la labor de la Fiscalía, del Poder Judicial y de los órganos encargados del auxilio de estas investigaciones. Muy bien. Esto no puede seguir. No puede ser. Doctores, muchísimas gracias a ambos por participar en este programa, por ilustrarnos, porque aquí lo que hay que buscar finalmente es que se haga justicia. Y si en ese camino el presidente se convierte en un obstáculo, pues habrá que encontrar mecanismos para que el presidente, porque no es dable, no tiene ninguna justificación, y lo dice ya la legislación internacional, que un jefe de Estado pueda ser obstáculo para llegar a la verdad y para que se haga o se administre justicia en un país cualquiera que este sea. Muchas gracias a ambos por colaborar con nosotros esta noche en el esclarecimiento de estos términos legales, a veces un poco confusos. Nosotros vamos a ir a una pausa, les agradezco a ambos que estén con nosotros, pero vamos a regresar con la